Hola, hola, mis chismosos favoritos. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal, el lugar donde la farándula turca cobra vida. ¿Listos para un café bien cargado de noticias jugosas? Porque hoy tenemos una bomba. Una de esas que te dejan sin aliento, de esas que sacuden los cimientos de la prensa rosa. Estamos hablando ni más ni menos que de la pareja dorada, el dúo dinámico, los tortolitos que nos roban el corazón con cada aparición, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí lo sé, llevamos meses, incluso años, especulando sobre su relación, sobre su posible regreso, sobre si la llama del amor sigue viva entre ellos. Pues bien, hoy vamos a intentar responder a esa pregunta, y con pruebas. Prepárense porque las fuentes que tenemos son de primerísima mano, información privilegiada que nos ha llegado directo al corazón de nuestra red de contactos en Estambul. Y no solo eso, sino que vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada señal que nos han dejado en estos últimos meses. Hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de rumores de boda secreta, de reencuentros inesperados, de mensajes subliminales en redes sociales y de esa química innegable que sigue existiendo entre Kerem y Hande. Vamos a desmenuzar todo, desde sus proyectos profesionales hasta sus escapadas personales, buscando la verdad detrás de la imagen pública. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y, por supuesto, déjenos un like si les gusta el vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles la información más fresca y jugosa del mundo del espectáculo turco. Así que, sin más preámbulos, vamos al grano. Que esto se va a poner bueno. La verdad es que la historia de Kerem y Hande es como un culebrón turco en la vida real, ¿no creen? Un amor que nació en el set de grabación de Senkalkapm, una serie que los catapultó a la fama internacional y que nos hizo creer en los cuentos de hadas. Recuerdo perfectamente cómo todos nos enamoramos de Eda y Serkan, y cómo esa magia traspasó la pantalla, convirtiendo a Kerem y Hande en la pareja del momento. Sus fotos juntos eran un boom en las redes sociales, sus entrevistas eran pura miel, y cada gesto, cada mirada, gritaba amor a los cuatro vientos. ¡Ay, qué tiempos aquellos! ¿Se acuerdan cuando fueron a Maldivas y publicaron esas fotos de ensueño en la playa? El internet explotó. Todo el mundo quería ser Kerem y Hande en ese momento. Pero como suele suceder en la vida, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo llegaron los rumores de crisis, las noticias sobre supuestas infidelidades y finalmente, la confirmación de la ruptura. Fue un golpe duro para todos los fans, que habíamos depositado tantas esperanzas en esta pareja. Muchos se negaron a creerlo, otros se resignaron a la idea de que el amor, a veces, no es suficiente. Fue como si se derrumbara un castillo de naipes. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y desilusión. Almohadilla Kerem Hande Forever se convirtió en almohadilla Kerem Hande Never. ¡Qué drama, mis amores! Y entonces empezó el silencio. Kerem y Hande se distanciaron públicamente, dejaron de seguirse en redes sociales, y evitaron coincidir en eventos públicos. Parecía que la herida era demasiado profunda para sanar. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y esas cenizas, mis amigos, parecen estar reavivándose con más fuerza que nunca. En los últimos meses, hemos sido testigos de una serie de acontecimientos que nos hacen sospechar que Kerem y Hande podrían estar dándose una segunda oportunidad. Primeramente, y esto es crucial, varias fuentes cercanas a ambos actores han confirmado que han estado en contacto de nuevo. No se trata de un simple saludo casual, sino de conversaciones largas y profundas sobre el pasado, el presente y el futuro. Imagínense esas conversaciones. ¿Qué se habrán dicho? ¿Se habrán echado en cara los errores del pasado? ¿O habrán hablado de lo mucho que se extrañaban? ¡Ay, la curiosidad me mata! Estas conversaciones, según nuestras fuentes, han sido cruciales para limar asperezas y para recordar los motivos por los que se enamoraron en primer lugar. Han hablado de sus errores, de sus miedos y de sus expectativas. Han sido honestos y transparentes el uno con el otro, y han llegado a la conclusión de que todavía hay mucho amor entre ellos. ¡Qué bonito! Eso es lo que me gusta escuchar. El amor siempre encuentra un camino, ¿no creen? Pero no solo eso. También hemos notado una serie de coincidencias sospechosas en sus agendas. Por ejemplo, hace unas semanas, ambos estuvieron en Italia al mismo tiempo. Aunque no publicaron fotos juntos, algunos fans aseguran haberlos visto cenando en un restaurante en Roma. ¿Casualidad? No lo creo. Italia es el país del amor, y estos dos no son tontos. Roma, con su Coliseo, su Fontana di Trevi y sus callejuelas llenas de encanto, es el escenario perfecto para una reconciliación romántica. Ah, el amor.
Además, hemos analizado sus publicaciones en redes sociales y hemos encontrado mensajes que podrían interpretarse como indirectas el uno al otro. Ande, por ejemplo, ha compartido varias fotos con citas sobre segundas oportunidades y sobre el poder del amor. Y Kerem, por su parte, ha publicado mensajes sobre la importancia de perdonar y de seguir adelante. ¿Simple coincidencia o señales de que algo está pasando entre ellos? Yo digo que son señales clarísimas. Ande subió una foto de un atardecer con la frase, el amor lo cura todo. ¿A quién creen que le estaba mandando ese mensaje? A Kerem, obvio. Y Kerem, unos días después, publicó una foto de un libro que decía, nunca es tarde para empezar de nuevo. ¡Ay, qué románticos! Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque según nuestras fuentes más fiables, Kerem y Ande estarían planeando una boda secreta. Sí, lo han oído bien, una boda secreta. Al parecer, la pareja quiere evitar el escrutinio público y disfrutar de su felicidad en la intimidad. Por eso estarían organizando una ceremonia discreta, con pocos invitados, en un lugar paradisíaco lejos de las miradas indiscretas. Una boda secreta. ¡Qué emoción! Me encanta el misterio. Imagínense la escena, Ande vestida de blanco caminando hacia el altar con el sol brillando en su rostro. Y Kerem, esperándola con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Ay, se me pone la piel de gallina! ¿Dónde podría ser esta boda secreta? Aquí es donde empieza nuestra labor de investigación. Hemos barajado varias opciones, desde las playas de las Maldivas hasta los viñedos de la Toscana. Pero, según nuestras últimas informaciones, el lugar elegido podría ser un pequeño pueblo costero en Grecia. Al parecer, Ande tiene una conexión especial con Grecia, ya que pasó allí parte de su infancia. Y Kerem, por su parte, es un gran amante de la cultura griega. Así que, ¿qué mejor lugar para sellar su amor que en este rincón del Mediterráneo? Grecia. ¡Qué buena elección! Con sus islas paradisíacas, sus ruinas antiguas y su deliciosa comida, Grecia es el destino perfecto para una boda romántica e inolvidable. Me imagino a Ande y Kerem bailando sirtaki en la playa. ¡Qué divertido! Pero espérense que la cosa no termina ahí. También hemos escuchado rumores de que la boda podría ser organizada por la mismísima hermana de Ande, Gamze Ercel. Gamze, que es una influencer muy popular en Turquía, tiene un gusto exquisito y una gran experiencia en la organización de eventos. Así que si ella está involucrada, podemos estar seguros de que la boda será un éxito. Gamze es la mejor. Siempre apoyando a su hermana y cuidando de ella. ¡Qué linda familia! Por supuesto, todo esto son rumores, especulaciones, suposiciones. Pero como les decía al principio, las fuentes que tenemos son de primerísima mano. Y no solo eso, sino que la lógica nos dice que algo está pasando entre Kerem y Ande. Después de todo, el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Y en este caso, parece que se está transformando en algo aún más fuerte y duradero. El amor es como un fénix, renace de sus cenizas. Ahora bien, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción. Sabemos lo mucho que quieren a Kerem y Ande y lo mucho que desean verlos juntos de nuevo. Pero también debemos respetar su privacidad y no presionarlos para que confirmen o desmientan los rumores. Si realmente están planeando una boda secreta, es porque quieren mantener su intimidad. Y nosotros como fans debemos respetar su decisión. Paciencia, mis amores, paciencia. No queremos arruinar la sorpresa, ¿verdad? Pero mientras tanto podemos seguir soñando con ese reencuentro mágico, con esa boda de ensueño, con ese amor que supera todos los obstáculos. Porque al fin y al cabo, ¿quién no quiere creer en los cuentos de hadas? Y la historia de Kerem y Ande es, sin duda, uno de los cuentos de hadas más bonitos y emocionantes de la farándula turca. Un cuento de hadas moderno con príncipes y princesas de carne y hueso. Así que, mis queridos amigos, manténganse atentos a nuestro canal, porque les prometemos que les mantendremos informados de todas las novedades sobre este tema. Seguiremos investigando, analizando y buscando la verdad detrás de los rumores. Y si finalmente se confirma la boda secreta, serán los primeros en saberlo. Somos como el FBI del chisme. No se nos escapa nada. Pero antes de despedirnos, quiero hablarles un poco más sobre la situación actual de Kerem y Ande, tanto a nivel personal como profesional. En cuanto a sus carreras, ambos están en un momento dulce. Kerem ha protagonizado varias series de éxito en los últimos años, y se ha consolidado como uno de los actores más cotizados de Turquía. ¿Vieron su última serie, Jacob Seversen? Un éxito total. Kerem está en su mejor momento, guapo, talentoso y con una carrera imparable. Ande, por su parte, ha seguido trabajando en series y películas, y también ha incursionado en el mundo de la moda y la publicidad. ¿Y cómo le va?
Ande es una de las actrices más solicitadas por las marcas de lujo. Es una diosa. Su belleza y su carisma la convierten en la imagen perfecta para cualquier producto. A pesar de su éxito profesional, ambos han reconocido que la fama tiene su lado oscuro. Han hablado abiertamente sobre la presión mediática, sobre el acoso de los paparazzi, y sobre la dificultad de mantener su vida privada alejada de las miradas indiscretas. Por eso entendemos que quieran mantener su relación en secreto, al menos por ahora. La fama es un arma de doble filo. A veces te da todo, pero también te quita mucho. En cuanto a su vida personal, sabemos que ambos son personas muy familiares y cercanas a sus amigos. Ande, por ejemplo, es muy unida a su hermana Gamze y a menudo comparte fotos y mensajes cariñosos en sus redes sociales. La relación entre Ande y Gamze es un ejemplo de amor fraternal. Se apoyan en todo y se quieren muchísimo. Kerem, por su parte, es muy amigo de varios actores y directores de cine, y le gusta pasar tiempo con ellos haciendo deporte o disfrutando de la naturaleza. Kerem es un tipo sencillo y cercano. Le gusta estar rodeado de sus amigos y disfrutar de las cosas simples de la vida. También sabemos que ambos son personas muy comprometidas con causas sociales. Ande ha colaborado con varias organizaciones benéficas que ayudan a niños necesitados, y Kerem ha participado en campañas de concienciación sobre el cambio climático y la protección del medio ambiente. Esto nos demuestra que además de ser guapos y talentosos, también son personas con un gran corazón. Eso es lo que los hace aún más especiales. Y quizás sea esa bondad, esa sensibilidad, esa empatía, lo que los ha unido de nuevo. Quizás sea esa capacidad de perdonar y de seguir adelante lo que les ha dado una segunda oportunidad. Quizás sea ese amor incondicional el que los llevará al altar en una boda secreta. El karma existe, mis amores. Y parece que el karma está trabajando a favor de Kerem y Ande. Sea como sea, lo que sí sabemos es que Kerem y Ande son dos personas especiales, dos artistas con un talento innegable, y dos seres humanos con un corazón enorme. Y les deseamos lo mejor del mundo, tanto en su vida personal como profesional. Esperamos que sean felices, que encuentren la paz, y que sigan inspirándonos con su trabajo y con su ejemplo. Que su amor sea eterno. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos investigando y compartiendo esta información con ustedes. Hemos hablado de los rumores de boda secreta, de los reencuentros inesperados, de los mensajes subliminales en redes sociales y de la química innegable que sigue existiendo entre Kerem y Ande. Hemos analizado cada detalle, cada pista, cada señal que nos han dejado en estos últimos meses. Hemos hecho un trabajo de detectives digno de Sherlock Holmes. En resumen, creemos que hay fuertes indicios de que Kerem y Ande podrían estar dándose una segunda oportunidad. Las fuentes que tenemos son fiables, las coincidencias son sospechosas, y la lógica nos dice que algo está pasando entre ellos. Sin embargo, es importante ser cautelosos y respetar su privacidad. Si realmente están planeando una boda secreta, es porque quieren mantener su intimidad. Y nosotros, como fans, debemos respetar su decisión. No queremos ser aguafiestas. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles la información más fresca y jugosa del mundo del espectáculo turco. Ustedes son los mejores fans del mundo. Sin ustedes, este canal no sería nada. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el universo de Kerem y Ande. Hemos reído, hemos suspirado y hemos soñado con un final feliz. Y quién sabe, quizás ese final feliz esté más cerca de lo que pensamos. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande se casarán en secreto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? Queremos saber su opinión. Así que no se corten y déjenos sus comentarios. Los leemos todos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y sorpresas. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre la farándula turca. Su suscripción es como un abrazo virtual para nosotros. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Los queremos mucho. Hasta la próxima. Y que el chisme los acompañe. Ciao. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, el amor siempre gana. Almohadilla Kerem Ande Forever, o quizás almohadilla Kerem Ande Again. Ya veremos.